12 y a las 12 y cuarto respectivamente. Pero antes damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Muy buenos días, ¿qué tal estás, Alberto? Muy buenos días, fenomenal. Bueno, arrancamos con una semana, muchos frentes abiertos. Por un lado, Zelensky de gira por Europa. Hoy se reunía con su amigo, ha dicho en Twitter Rishi Sunak. A la espera de esa reunión también del G7 y Alberto Iturralde, importante también el techo de deuda, que te pregunto, ¿es todo un show lo que se está montando con lo del techo de deuda? Porque me recuerda a lo del año pasado, donde parecía que no iba a llegar a un acuerdo, finalmente llegó y se nos quedó a todos un poco cara de tontos. Es un show, exactamente esa es la expresión, pero es un show en el que entre bambalinas se van firmando acuerdos que benefician obviamente al Partido Republicano con el fin de que acepte ese aumento en el techo de deuda, pero es absolutamente un show y de hecho cuanto más tarda, más suelen normalmente influir en la bolsa. Es decir, nos encontramos con índices que están subiendo, fijaos en el Nasdaq durante los últimos días la subida que está haciendo, en teoría el pacato, en la bolsa ser pacato es lo peor que te puede pasar, el pacato, el que lleva desde octubre mirando el mercado desde la barrera, se queda pensando y con eso de que igual Estados Unidos entra en default, todo ese tipo de cosas que se cuentan, pues hombre, incertidumbre, como si el pacato en algún momento de su vida haya encontrado certidumbre en la bolsa. Y claro, se quedan mirando mientras el mercado sube. ¿Y qué es lo que históricamente hemos visto cuando los techos de deuda se han bloqueado durante mucho tiempo? Pues que las bolsas han subido durante ese techo de deuda y cuando se ha desbloqueado el dichoso techo de deuda, el mercado también ha hecho un techo porque el pacato entra a comprador. Lo que no ha comprado en las últimas semanas lo empieza a comprar ahora. Es decir, ingenuidad pura. De manera que tiene significación y cuanto más lo alarguen, más significación tiene. Iremos viendo además esta semana que ocurre esa reunión se pospuso del viernes pasado que iba a ser a las conversaciones al martes, al día de mañana, entre McCarthy y Biden. Iremos viendo cómo va progresando todo el tema. Por el lado europeo, Alberto, se han presentado hoy el pronóstico económico de primavera, más o menos los pronósticos que esperan de crecimiento y de inflación. Básicamente ha salido Paolo Gentiloni diciendo que la perspectiva ha mejorado, que se evita la recesión en Europa, a pesar de que las perspectivas eran muy negativas en el otoño del año pasado. Y a partir de aquí, eso sí, dice que los riesgos están incrementando. Entonces, dentro de que compartan unas perspectivas económicas que en teoría mejoran, pero nos dicen a la vez que los riesgos están incrementando, aquí ¿cómo interpretamos? ¿Significa entonces que las perspectivas tienen menos probabilidad de cumplirse? Fíjate, la frase entera que has dicho es demoledora. En contra de lo que en otoño del año 2022. En otoño del año 2022, en Europa, el DAX estaba un 35% por debajo que ahora mismo. Y ahora, porque no son más que declaraciones políticas, la economía europea es lo que Estados Unidos diga. Y los tipos de interés europeos son lo que Estados Unidos diga. Y el discurso de un político es lo que el sistema financiero diga. Tienes unas bolsas que han subido un 35%. Cuando tú decías, justo antes de subir un 35%, que todo estaba fatal, y ahora tú, Javier, has dicho, no, Gentiloni ahora nos dice que la cosa está bien, todo lo contrario de lo que decían en otoño, es decir, cuando la bolsa iba a subir un 35%, decían todo lo contrario, que iba a ir mal. Y ahora nos dicen que va a ir bien, pero que hay riesgos. Bueno, la bolsa no puede dejar de subir hasta que este señor y todos los señores que nos quieran contar historias salgan a decir que la economía está de maravilla, que todos los riesgos están despejados y que vamos a ser todos millonarios. De manera que fíjate lo lejos que estamos de que la bolsa deje de subir. Claro, el que lleva durante meses perdiéndose la subida, cuando oye esto dice, pero qué locura, ¿qué dice este hombre? Si esto va a caer mucho. Y cuando el mercado recorta un 5%, pero claro, si es que el mercado tiene que caer, porque fíjate cómo está la economía. Al de 5 días vuelve a subir y sigue otra vez aferrándose a sus pelos. Es decir, que la bolsa necesita el sentimiento comprador de los inversores y no se está generando por las declaraciones que tú ahora mismo nos estás transmitiendo para poder caer. Mientras no tengamos sentimiento comprador de los inversores, imposible que la bolsa caiga con consistencia. En algún sector, como por ejemplo, Alberto, comentábamos la semana pasada, el financiero,
sí que están metiendo ya miedo, y ahí es donde estamos viendo, de hecho, compras, comentábamos la semana pasada, ahí está pasando un poco lo contrario, ¿no? Mientras meten, bueno, está pasando un poco lo mismo, pero la cotización ha reflejado caídas por el tema regional, y ahora es cuando la gente piensa que esto va a seguir cayendo, pero vemos a insiders comprando grandes bancos, vemos los grandes bancos haciendo negocios del siglo, y mientras tanto, pues beneficiándose de los depósitos también, se están llevando los depósitos. Y vemos los comentarios cuando yo digo esto, es decir, que aquí hay más gente comprando de la que nos pensamos, diciendo, Alberto y sus conspiraciones, compra tú que a mí me da la risa. Pero no seamos ingenuos. Vamos a ver, un BBV es lo que tenéis en pantalla. Siempre os hablo del Santander, pero ahora un BBV. Si alguien cree que a BBV ahora mismo tal cual está cerca de máximos, los máximos que ha marcado durante estos últimos meses están en zonas de 7,17, que tampoco están a su vez muy lejos de los máximos históricos en 8,35. Si alguien cree que el BBV va a quebrar o algo por el estilo, por lo que está pasando en la banca estadounidense regional, es que no se entera de nada. Si dijéramos que el BBV ha tenido una caída, pongamos el caso, que hubiera caído hasta los mínimos que marcaba en octubre el BBV estaba en niveles de 3,69, subió a 7,15. Si hubiera caído esos mínimos, entenderíamos que realmente hay alguna afección, ya sea porque hay una retirada masiva de depósitos, comentábamos el jueves pasado, la milonga de la retirada de depósitos. Lo que no te cuentan es que en realidad no es una retirada, es una transferencia a otro banco. Te hacen creer con ese comentario que la gente saca el dinero, bueno, y lo mete bajo, yo qué sé, pues de la puerta de casa, alguna cosa así. No, transferencia de depósitos a otros bancos. Si esto le estuviera afectando al BBV, habría caído a los mínimos de octubre y está mucho más cerca de los máximos que marcaba en marzo que de esos mínimos de octubre. Entonces, claro, ¿qué está pasando en la banca? En la banca, el pacato, el miedoso, vende porque le cuentan que unos bancos de los que no ha oído hablar en su vida, en un país en el que hay 5.000 bancos, esos banquitos van a destrozar las finanzas españolas de los grandes bancos. Y ellos venden BBV y Santander y se quedan súper tranquilos. Y nadie se pregunta quién lo está comprando, aparte de mí. Porque yo no tengo la fuerza para aguantar todas esas ventas. Sin embargo, los bancos no están desplomándose. Están teniendo un retroceso, sin más, bueno, pues como lo tuvieron cuando sucede lo de el Silicon Valley Bank y Credit Suisse Bank. Una caída X, ahora han vuelto a recuperarse y durante estas últimas semanas, con First Republic Bank, PacWest y todos los que aparezcan, ha tenido una mínima caída. ¿Que pueda tener estos días caída? Sí. Y todo el mundo vende. ¿Y quién está comprando? Porque si todo el mundo vende y nadie comprara, el BBV estaba en los mínimos de octubre. Sin duda. Claro, ahora dices tú, con muy buen criterio, no, es que nos estamos enterando de que hay grandes fondos que están comprando. Joder, claro, porque no son tontos, porque no son los que contestan a mis comentarios, porque no son los que cuando les vienen con la historia de que unos bancos regionales estadounidenses no se han sabido adaptar a la subida de tipos, esos, pues obviamente, esos se dan cuenta, los grandes fondos, de que, ¿y qué tiene que ver con el Santander y con el BBV? ¿Está vendiendo todo el mundo? Yo compro. ¿Y qué pasa? Que, claro, como esto puede estar así semanas, el que está... no se dedica a la bolsa y está ahí mirando y se cree que sus opiniones sobre bolsa son valiosas cuando no te la estás jugando, se piensa que, claro, que, fíjate, los bancos no suben. Claro, porque esto es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo en la que la manada va vendiendo por miedo y el que ya tiene un poco de experiencia dice, bueno, ¿quién está comprando esto? Porque todo el mundo está vendiendo, a mí todo el mundo me transmite miedo. Pues BlackRock, Morgan Stanley, Bank of America, JP Morgan, esos son los que están comprando. Y si alguien piensa que esos se están metiendo en un problema por comprar, por ejemplo, bancos españoles, es que no entiende cómo es el juego. Ellos siempre ganan. Ellos fueron los que compraron bancos en octubre, cuando a ustedes les decían que la bolsa todavía iba a caer un 40% más y que ni se les ocurriera comprar. Y que cualquier subida era un rebote para seguir cayendo. Y es más,
cuando la bolsa efectivamente rebotaba, volvían a salir a decirles a ustedes que bueno, ni por asomo, que todos estos rebotes hay que aprovecharlos para vender. Y así, rebote tras rebote, ha llegado a subir la bolsa, por ejemplo la alemana, un 35%, y la española no mucho menos, porque si al IBEX le añadimos los dividendos, es decir, nos vamos al IBEX dividendo, nos encontramos con una subida desde octubre, ni más ni menos, hasta máximos, de un 35%. De manera que, bueno, sigamos pensando que esos bancos americanos residuales van a hundir la banca española o cosas por el estilo, y vamos a esperar unos meses. Vamos a esperar unos meses a ver qué pasa con la banca. Yo llevo muchos meses diciendo, ya van a ver ustedes lo que va a pasar. Y voy a volver a decirlo. Ya van ustedes lo que va a pasar con los bancos. No, por supuesto, Albert Iturralde. Como siempre es un placer tenerte con tus análisis, responsable de Operativa DAX. Que tengas un buen día y gracias por venir hoy, además, día lunes festivo. Gracias, fuerte abrazo.